Max estacionó su coche en la entrada de la casa, el motor aún murmurando como un eco distante en la quietud de la noche. Las luces tenues del interior derramaban un resplandor cálido y enganoso a través de las cortinas de la sala de estar. Un destello de risas y voces llegó a sus oídos cuando salió del vehículo, cortando la fría tranquilidad con un filo inesperado. Algo no encajaba, y la sensación de inquietud comenzó a enredarse en su pecho como una serpiente despierta. Se acercó a la puerta con pasos pesados, los latidos de su corazón resonando en sus oídos, un tamborileo acompasado que casi ahogaba las risas. La sala de estar se perfilaba ante él con su decoración sutil y elegante, las luces suaves acariciaban las copas de vino abandonadas sobre la mesa de centro, y las sombras bailaban al compás de la música que, de repente, se apagó. Max empujó la puerta, y el silencio que siguió fue absoluto. Los murmullos cesaron, y los rostros se congelaron en una mezcla de sorpresa y pánico. Los ojos de Camille, todavía brillantes por la emoción del momento, se encontraron con los de él, y su sonrisa se desdibujó, dejando paso a una palidez culpable. Nadie se movió, todos esperaban atrapados en ese instante eterno de confrontación muda. Max avanzó un paso, su expresión más tranquila de lo que cualquiera podría soportar. Con un solo vistazo, dejó claro que no había necesidad de alzar la voz, el silencio que dominaba la sala era un juicio en sí mismo, pesado y cargado de promesas rotas. Max permaneció de pie, el aire cargado de la expectación de un trueno antes de una tormenta. Camille, aún inmóvil, dejó que la copa que sostenía se deslizara de su mano y cayera al suelo, rompiéndose en un chasquido seco que resonó en la sala como una campanada final. Los otros hombres, sorprendidos, intercambiaron miradas y se movieron nerviosamente, buscando cualquier indicio de cómo Max podría reaccionar. La tensión se extendió como una mancha de aceite, empapando el aire de incomodidad. Sin apartar la vista de Camille, Max dio un paso adelante. La intensidad de su mirada se clavó en ella, rompiendo la fachada segura y despreocupada con la que había camuflado su vida doble durante tanto tiempo. Por un segundo, sus labios temblaron como si fuera a hablar, pero el silencio de Max la dejó muda. «Así que es esto», dijo Max, sus palabras apenas un susurro pero cargadas de un peso que hizo que todos en la sala contuvieran el aliento. «Lo que escondías también». Uno de los hombres, un conocido de Max en el vecindario, carraspeó y dio un paso atrás, chocando torpemente con la mesa. Nadie se atrevió a moverse más. La presencia de Max llenaba la sala de una manera que no requería gritos ni amenazas. Camille apartó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y miedo. «¿Max? ¿Yo? Esto no es lo que piensas», murmuró, sin convicción. La risa amargada que escapó de los labios de Max fue tan fría que Camille sintió como su piel se erizaba. Los demás en la sala, expectantes, parecían diminutos y ridículos, atrapados en un drama que había dejado de ser placentero y que ahora era un espejo cruel de sus propios errores. «Dime qué es entonces, Camille». «Ilumíname», contestó Max, con una calma que erizaba la piel. Uno de los amantes, un hombre de unos 40 años, con el pelo peinado y una camisa arrugada que le daba un aire patético, intentó interceder. «Escucha, Max, esto no queríamos que sucediera así», dijo, su voz temblando con una mezcla de culpa y miedo. Max giró la cabeza lentamente, sus ojos afilándose sobre el hombre que acababa de hablar. «No necesito palabras», el silencio que siguió lo dijo todo. La culpa y la vergüenza transformaron el rostro del hombre en un cuadro de remordimiento puro, y se hundió en el sillón como si quisiera desaparecer. Camille, con la respiración entrecortada, avanzó un paso, sus ojos humedecidos buscando una respuesta en el rostro de Max. Pero él ya no la miraba como antes, con devoción y amor. Ahora sus ojos eran fríos, como los de un extraño que observa un retrato desvanecido. «¿Sabes lo que más duele?», preguntó Max, su voz aún baja, pero impregnada de una tristeza sofocante. «No es la traición. Es darme cuenta de que ni siquiera tenías miedo de perderme». Camille tragó con dificultad, y por primera vez comprendió la magnitud de lo que había hecho. La sala estaba envuelta en un silencio de piedra, y lo que seguía era incierto. Max se giró lentamente, dejando atrás el olor a traición y el eco de sus palabras, que colgaban en el aire como un veredicto inevitable. Max se dirigió hacia la ventana, alejándose de la escena que había sido su hogar y refugio. Desde allí, podía ver su propio reflejo en el vidrio, pero lo que devolvía la mirada no era el rostro familiar de un esposo devoto. Era el de un hombre traicionado, alguien que acababa de cruzar un umbral del que no había retorno. Las luces de la sala de estar brillaban detrás de él, cada destello marcando el fin de algo precioso y perdido. Los murmullos comenzaron a flotar a sus espaldas, conversaciones sofocadas de hombres que deseaban desaparecer, de Camille suplicando con palabras que parecían patéticas, incluso para ella misma. «Max, por favor, hablemos», dijo Camille, su voz temblando mientras intentaba acercarse a él. Él no respondió.
El silencio que emanaba de Max era tan ensordecedor que cada paso que daba Camille hacia él parecía resonar como un eco hueco en la habitación. Cuando ella extendió una mano para tocar su brazo, él se apartó, con un gesto suave pero decidido que la dejó inmóvil. No hablemos, dijo al fin, sin volverse. Aquí no hay nada que pueda arreglarse con palabras. ¿No esta vez? Uno de los hombres, aún parado cerca de la puerta, tomó eso como su oportunidad para escapar. Dio un paso al costado, su mirada clavada en el suelo mientras pasaba junto a Max y Salia, el sonido de la puerta cerrándose resonando en el silencio. Los otros lo siguieron rápidamente, desvaneciéndose en la noche como sombras cobardes que huían de la luz. Camille se quedó sola, de pie, rodeada de copas vacías y recuerdos destrozados. Su respiración era irregular, los latidos de su corazón martillaban contra su pecho, una banda sonora cruel para el caos que había creado. ¿Esto es todo?, preguntó finalmente, en un intento desesperado por conectar con Max, por encontrar aunque fuera un hilo de salvación en esa tormenta de silencio. Max giró, sus ojos oscuros como un pozo que ya no reflejaba ninguna emoción. Observó a Camille durante un momento que se estiró dolorosamente, una mirada que penetraba más allá de su fachada, buscando algo que ya no estaba allí. Sí, respondió con una frialdad implacable. Esto es todo. Camille se tambaleó, la fuerza de esa simple afirmación robándole el aliento. Sintió un calor punzante en sus ojos y un nudo formándose en su garganta. Pero las lágrimas que estaban por caer no eran de arrepentimiento sincero, eran de miedo. Miedo a la pérdida, a la soledad, a las consecuencias que había evitado enfrentar hasta ese momento. Max caminó hacia la puerta, deteniéndose solo un segundo antes de cruzar el umbral. Sus palabras finales fueron casi un susurro, apenas un eco que resonó en la casa vacía. Espero que valga la pena, Camille. Y con eso se fue. La puerta se cerró detrás de él con un clic seco que selló el destino de ambos, dejando a Camille rodeada del vacío, con solo el reflejo quebrado de una vida que ella misma había destruido. Camille se dejó caer en el sillón, sus piernas finalmente incapaces de soportar el peso de su culpa. El eco de las últimas palabras de Max resonaba en su mente, cada sílaba perforando su conciencia como agujas. Afuera, las luces traseras del coche de Max se desvanecían en la distancia, llevándose con él la promesa de estabilidad, amor y confianza que alguna vez habían compartido. El silencio en la sala se tornó opresivo, cargado de la evidencia de la noche, copas volcadas, risas ahora aguadadas en la memoria, y el perfume que aún flotaba en el aire como un recordatorio agrio. Camille llevó una mano temblorosa a su cuello, buscando un colar invisible que ya no estaba ahí, un símbolo de lo que había perdido. Su teléfono vibró en la mesa, rompiendo la quietud con una violencia que la sobresaltó. Lo miró, temiendo y esperando al mismo tiempo que fuera un mensaje de Max. Pero no lo era. Era uno de los amantes que acababa de salir apresuradamente, un mensaje de disculpa que resultaba insignificante y vacío. Camille, lo siento. No volverá a pasar. No pudo evitar una risa amarga, seca, que brotó sin permiso. No volverá a pasar. Las palabras se sintieron tan huecas como la promesa que había hecho en el altar años atrás. Ella sabía que estas disculpas no significaban nada. Eran solo reflejos de la vergüenza que todos intentaban evitar al enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Con el corazón aún acelerado, se levantó y comenzó a recoger los restos de la noche. Las copas, el vino derramado que ahora tenía la alfombra de un rojo oscuro como la traición, las huellas de lo que había sido una vida paralela que se desmoronaba frente a sus ojos. Cada acción parecía inútil, como tratar de recoger los fragmentos de un vaso roto, donde cada pieza cortaba más profundo. El sonido de la puerta de entrada abriéndose de repente la sobresaltó. Camille se giró, su corazón saltando en su pecho al pensar que Max había regresado. Pero no era él. Era su hermana, Lena, quien había recibido el mensaje de Camille horas antes, una invitación casual para pasar a tomar una copa. Lena, que siempre había sido más observadora de lo que parecía, se detuvo en seco al ver la expresión de Camille y la escena devastada de la sala. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, su tono suave, pero lleno de preocupación. Camille no pudo responder al principio. Sus labios se movieron, pero las palabras no salieron. Finalmente, dejó caer los brazos a los costados y respiró hondo, cerrando los ojos para contener las lágrimas que luchaban por salir. Todo. Lena. Todo pasó. El rostro de Lena se endureció, entendiendo al instante la gravedad de lo que había ocurrido. Se acercó a su hermana y la envolvió en un abrazo, no de consuelo, sino de contención, de protección contra el colapso inevitable. Tienes que enfrentarlo, dijo Lena, susurrando al oído de Camille mientras la sostenía firmemente. No puedes seguir ocultándote de lo que has hecho. Camille asintió, aunque sabía que las palabras de su hermana eran un eco de lo que Max le había dicho con su silencio. Y comprendió que el verdadero juicio aún estaba por llegar, con la madrugada y la sombra que traería consigo. La madrugada llegó con una quietud sombría. Camille no había dormido, cada vez que cerraba los ojos,
Revivía la mirada de Max, ese vacío helado que parecía traspasarla. Lena se había quedado con ella, manteniéndose cerca sin hacer demasiadas preguntas. Sabía que Camille estaba al borde de un colapso, y que cualquier palabra equivocada podría desatar una tormenta, de la que ninguna saldría ilesa. Cuando el primer rayo de luz se filtró por las cortinas, Camille se levantó del sofá donde había estado sentada toda la noche. Sus pasos eran pesados, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Tomó una taza de café frío y dio un sorbo, el sabor amargo empujándola de nuevo a la realidad. Lena la observaba desde la cocina, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y firmeza. ¿Has pensado en lo que vas a hacer?, preguntó Lena, su voz baja pero cargada de intención. Camille dejó la taza sobre la mesa, el sonido resonando en la casa vacía. No contestó de inmediato, mirando el caos que la rodeaba. La sala aún mostraba los rastros de la noche anterior, la mancha de vino en la alfombra, las copas vacías, los restos de una mentira que se había extendido demasiado. Voy a hablar con él, dijo finalmente, más para convencerse a sí misma que para responder a su hermana. Lena asintió lentamente, pero sus labios se apretaron en una línea tensa. Espero que sepas que esto no será fácil, Camille. Max no es alguien que olvide ni perdone con facilidad. Camille lo sabía. Lo había visto en sus ojos la noche anterior, en la forma en que se había marchado sin voltear atrás. Pero aún había algo dentro de ella que se aferraba a la posibilidad de remendar lo irreparable, un hilo de esperanza desesperada que la mantenía en pie. Tomó su teléfono y marcó el número de Max, esperando con cada tono que él contestara. Pero la llamada se fue al buzón de voz. No estaba sorprendida, parte de ella sabía que Max necesitaba espacio. Dejó un mensaje breve, sus palabras entrecortadas. «Max, ¿soy yo? Sé que no quieres hablar, pero necesito que me escuches. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Solo eso». Cuando colgó, sintió un nudo apretarse en su garganta. Lena se acercó y le puso una mano en el hombro. «No esperes que todo se arregle de la noche a la mañana», dijo. «Pero este es el primer paso». Camille asintió sin mucha convicción. Miró la sala una última vez antes de dirigirse a las escaleras. Cada escalón que subía la llevaba más cerca de la habitación que compartía con Max, un lugar que ahora parecía frío y vacío sin él. El aroma de su colonia aún persistía en el aire, un recordatorio punzante de la vida que había dejado atrás. Se dejó caer en la cama, mirando el techo mientras el peso de la culpa y el arrepentimiento se apoderaba de ella. Lo que antes había sido una casa llena de risas y calidez, se sentía ahora como una prisión, y Camille sabía que las paredes de esa celda estaban construidas con sus propias decisiones. El silencio de la mañana solo fue roto por el leve susurro de su respiración temblorosa. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró con una sinceridad que la dejó exhausta y rota. El sol de la mañana continuaba su lento ascenso, proyectando sombras largas y angulosas por toda la casa. Camille permaneció en la cama, la almohada empapada por lágrimas que no aliviaban el dolor que sentía. Era como si cada minuto que pasaba le recordara que la vida, tal como la conocía, se había roto en 1000 pedazos y no había manera de volver a armarla. El teléfono sonó, su vibración rompiendo el tenso silencio de la habitación. Camille se incorporó de golpe, su corazón latiendo con la esperanza de que fuera Max. Sin embargo, al ver la pantalla, su pecho se hundió, era uno de los amantes, tratando de contactar. Una mezcla de ira y repulsión la recorrió. Y sin pensarlo 2 veces, apagó el teléfono y lo arrojó al otro lado de la habitación. El dispositivo chocó contra la pared y cayó al suelo con un sonido seco. La puerta de la habitación se abrió lentamente y Lena entró sin hacer ruido, observando a Camille con una mezcla de pena y determinación. «Tienes que hacer algo más que esperar», Camille, dijo Lena, rompiendo el silencio. «No puedes quedarte aquí, lamentándote por lo que hiciste». Camille se llevó una mano al rostro, cubriéndose los ojos mientras tomaba una respiración profunda. La vergüenza y la impotencia la mantenían atrapada en un círculo vicioso, cada pensamiento más sombrío que el anterior. Pero Lena tenía razón, permanecer inmóvil no cambiaría nada. «¿Y qué sugieres que haga?», preguntó Camille, su voz quebrada con un tono derrotado. «Ve a buscarlo. Enfrenta las consecuencias de tus acciones cara a cara». El consejo de Lena parecía simple, pero Camille sabía que era el paso más difícil que había dado en toda su vida. Levantarse de esa cama y salir a buscar a Max significaba exponerse al rechazo definitivo, a la confirmación de que todo lo que una vez tuvo ya no estaba. Aún así, el miedo a perderlo por completo superó al miedo a la confrontación. Se puso de pie con movimientos lentos, sintiendo que sus piernas temblaban, pero sin dejar que la duda la detuviera. Se cambió de ropa rápidamente, optando por algo simple y sobrio, reflejo de la gravedad del momento. «Voy a intentarlo», dijo Camille, mirando a su hermana. Lena asintió y le pasó las llaves del coche. Camille salió de la casa, notando cómo el aire frío de la mañana le golpeaba el rostro y le aclaraba la mente, aunque solo un poco. Cada paso hacia el auto era una lucha contra el instinto de dar media vuelta y esconderse de nuevo. Pero no lo hizo.
Abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor, sus manos temblando mientras encendía el motor. El trayecto hacia la casa de un amigo cercano de Max, el único lugar donde pensaba que él podría haber buscado refugio, fue breve pero eterno en su mente. Los pensamientos giraban incesantemente, cada uno peor que el anterior. ¿Y si la rechazaba? ¿Y si se negaba siquiera a mirarla? Cuando llegó, se detuvo frente a la casa y respiró hondo antes de salir del coche. Dio unos pasos hacia la puerta, su corazón martillando en su pecho con una fuerza que parecía ensordecerla. Levantó la mano, y con un último titubeo, golpeó suavemente. El tiempo se estiró mientras esperaba, hasta que la puerta se abrió, revelando el rostro cansado y sombrío de Max. Sus ojos se encontraron, y Camille sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Max, susurró, sin encontrar palabras para continuar. Él no respondió al principio, pero la miró con una intensidad que quemaba. Todo estaba en juego, y lo que sucediera a continuación marcaría el destino de ambos. El silencio entre ellos era denso, como una niebla impenetrable. Camille sintió que el aire le faltaba, cada segundo sin una respuesta de Max se alargaba como una eternidad. Max la miraba con ojos sombrios, los labios apretados en una línea delgada que parecía contener palabras que no se atrevían a salir. Finalmente, dio un paso atrás, dejando la puerta entreabierta, una invitación muda para que ella entrara. Camille dudó, su mente debatiéndose entre el alivio y el miedo a lo que vendría. Con un nudo en la garganta, cruzó el umbral y sintió como el calor de la casa chocaba con el frío que llevaba dentro. La sala de estar era austera, un reflejo de la personalidad de Max, sencilla, pero sólida. Él se dirigió hacia una silla y se dejó caer, la mirada fija en el suelo. Camille permaneció de pie, sin saber si debía acercarse o hablar primero. Optó por lo segundo, aunque su voz salió temblorosa. Max, no hay excusas para lo que hice, comenzó, el eco de sus palabras resonando en la habitación. No hay nada que pueda justificar la forma en que te he lastimado. Max levantó la cabeza lentamente, sus ojos cansados encontrando los de ella con una frialdad que la hizo estremecer. No respondió, pero sus manos se cerraron en puños, el único indicio de la tormenta interna que lo carcomía. Camille avanzó un poco, sintiendo el peso de cada palabra que se preparaba a decir. Sé que no merezco perdón, continuó, con lágrimas comenzando a brotar, pero necesitaba decirte que todo esto nunca fue por falta de amor hacia ti. Fue mi propio vacío, mi incapacidad para apreciar lo que tenía. Max se levantó de la silla de golpe, haciendo que Camille diera un paso atrás. El silencio se rompió por fin cuando habló, y su voz, aunque baja, retumbó en el pecho de Camille. Vacío, dijo con un tono que apenas contenía la rabia. ¿Crees que eso importa ahora? Que explicar tu vacío cambia lo que hiciste. Pasé noches enteras creyendo que éramos felices, Camille. Y mientras yo planeaba nuestro futuro, tú lo destruías. Camille no pudo evitar sollozar, la voz de Max era como un látigo que golpeaba sus defensas y las desmoronaba. No estoy aquí para justificarme, replicó entre lágrimas. Sé que no hay palabras que puedan reparar esto. Pero estoy aquí, Max, porque no puedo seguir sin enfrentar lo que hice. Max la observó, sus ojos traicionando una mezcla de furia y dolor que lo desgarraba por dentro. Tomó aire, tratando de controlar la avalancha de emociones que amenazaba con consumirlo. ¿Y qué quieres que haga con eso?, preguntó, su voz apenas un susurro cargado de cansancio. ¿Quieres que te perdone? ¿Que olvide todo lo que he visto y sentido? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una sentencia sin respuesta. Camille cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas cayeran, sin tener ya la fuerza para reprimirlas. No esperaba que Max pudiera perdonarla, pero el simple hecho de enfrentarlo, demostrarle que su arrepentimiento era real, era lo único que podía ofrecerle. Max la miró un momento más, la mandíbula apretada. Finalmente, se giró y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. El gesto fue tan elocuente como cualquier palabra. Camille entendió, había hecho su elección, y aunque la escuchó, no significaba que hubiera un camino de regreso. El tiempo se detuvo mientras Camille miraba la espalda de Max, su silueta recortada contra la luz tenue que entraba por la ventana. Todo su cuerpo emanaba tensión, como si estuviera conteniendo una furia que podría desbordarse en cualquier momento. Camille sabía que no había nada más que pudiera decir, lo que quedaba era el juicio de Max, y él ya había dado su veredicto sin palabras. Lena, quien había permanecido en el coche pero había visto desde la distancia la confrontación, decidió que era momento de entrar. Al ver la puerta entreabierta, se asomó con cautela. Sus ojos encontraron los de Camille y en ese breve intercambio, Lena entendió que la situación había alcanzado un punto sin retorno. Max, sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo Camille, su voz apagada por la mezcla de lágrimas y cansancio. Pero por favor, por nosotros quiero que sepas que voy a cambiar, no por esperanzas de recuperar lo que teníamos, sino porque necesito ser alguien mejor. Alguien que al menos pueda mirarte a los ojos sin esta vergüenza. Max permaneció inmóvil, mirando a través del cristal hacia un jardín vacío.
El silencio se alargó, y Camille sintió como si todo el aire se hubiera ido de la habitación. Lena dio un paso más, entrando con firmeza, rompiendo el hechizo. «Hermana». «Es suficiente», dijo Lena, su tono firme pero no carente de empatía. Se dirigió hacia Camille y la tomó suavemente del brazo. «Es hora de irnos». Camille asintió lentamente, sin apartar la vista de Max, como si esperara que en el último momento él se volviera, que dijera algo que aliviara el peso en su pecho. Pero no lo hizo. En cambio, dejó escapar un suspiro profundo, cargado de un dolor que resonó en la habitación como un eco. «Max, empezó Lena, pero él levantó una mano para detenerla. «Lena, por favor», dijo con voz áspera, aún dándole la espalda. «Déjala ir. No hay nada más que discutir aquí». La mano de Camille tembló, y por un instante, la sensación de derrota se mezcló con un leve atisbo de esperanza. Pero comprendió que el camino que había seguido hasta ese momento la había llevado exactamente a donde estaba ahora, frente a un hombre que una vez la amó, pero que ahora no podía verla sin sentir el peso de la traición. Lena guió a Camille hacia la puerta, donde se detuvieron un instante antes de salir. Camille se giró, esperando ver una última señal de Max, algo que le indicara que, al menos en algún rincón de su corazón, aún quedaba algo que pudiera salvarse. Pero él no se movió. Salieron de la casa, y Camille sintió como el aire frío de la mañana le cortaba la piel, tan diferente del calor sofocante que había sentido adentro. La luz del sol comenzaba a iluminar las calles, indiferente al drama que acababa de desarrollarse. Se metió en el coche junto a Lena, y mientras arrancaban, Camille miró por la ventana una última vez. Max seguía de pie, rígido, aún mirando al jardín vacío. En ese momento, comprendió que su camino hacia la redención sería largo y solitario, y que las heridas que había causado probablemente nunca sanarían del todo. Mientras conducían en silencio, Lena apretó la mano de Camille, un gesto simple pero lleno de entendimiento. No ofrecía consuelo, porque ambas sabían que no había consuelo suficiente para lo que se había perdido. Pero era un gesto que decía, no estás sola, incluso si debes enfrentar esto sola. Los días que siguieron fueron un borrón de emociones. Llamadas que Camille no se atrevió a hacer, noches sin dormir y momentos en los que se sentaba en el borde de su cama, sintiendo el peso de la culpa y la ausencia de Max como una sombra constante. Cada minuto era una lección, una prueba de que las decisiones tomadas por deseo o vacío pueden traer consecuencias que no se pueden deshacer. Max, por su parte, tampoco halló paz. La imagen de Camille de pie en su sala, con los ojos cargados de arrepentimiento, se repetía en su mente. Pero cada vez que la recordaba, sentía una punzada de dolor que le recordaba por qué había tomado la decisión de dejarla ir. La confianza rota es como el cristal, aunque intentes juntarlo, las grietas siempre estarán allí, recordando dónde y cómo se rompió. Con el tiempo, ambos comenzarían a construir nuevas vidas, separadas por la traición y la distancia, unidas solo por los recuerdos de lo que fue y lo que nunca volvería a ser.